Bueno, vamos a comentar este libro de Spengler de 1931, publicado posteriormente a la decadencia de Occidente, y que muchos, eh, tratan como una síntesis de ese libro, porque evidentemente sí trata las mismas ideas de una manera un poco con una prosa más clara, sencilla y un libro corto, y estudia un poco las mismas ideas. Es una, bueno, como dice el título, ya el hombre y la técnica, se trata de una antropología filosófica que él hace acá de la evolución del hombre o del estado del hombre, eh, sobre todo occidental o fáustico, en el contexto del siglo XX. Eh, él, bueno, va a hablar un poco en el principio de la fascinación de la técnica que desarrollaron tanto los marxistas como los liberales que él critica. Dice que es justamente el signo que él detecta de la decadencia de Occidente. Lo ve justamente en esas dos corrientes ideológicas que son las que imperan desde el siglo XIX hasta la actualidad. El socialismo y y el liberalismo. Él ataca por igual a Marx y a los socialistas, a los que trata de personas que piensan como los niños que el rey duerme con la corona, o sea, los considera como infantiles, y también a los liberales como Jeremy Bentham, este, Herbert Spencer, Herbert Spencer, sí, Herbert Spencer, lo digo bien. Eh, bueno, esa fascinación por la técnica y por lo útil que va a destacar él. Bueno, es un pensador, digamos, fascista, ¿no? Sí, en el buen sentido de la palabra, en el sentido descriptivo. No es ni liberal ni socialista, sino que es fascista. Tiene, bueno, anuncia la caída de Occidente en este libro. Al final me parece sumamente interesante cuando habla de la técnica, como la técnica en realidad es en verdad una herramienta, no es una invención de Occidente, sino que es una herramienta que cualquier cultura la va a utilizar solamente como una rama que se usa y se tira. En este caso la técnica, que sería la industrialización, la creación de las empresas, el desarrollo del capitalismo, ya lo desarrolló Japón, dice Spengler, ya en 1931 había detectado que Japón tenía esa tendencia. Hoy lo sabemos que cualquier pueblo del mundo desarrolla la técnica que desarrolló Occidente en el siglo XIX, o sea, la industrialización, incluso también el sistema capitalista, y que simplemente con esa herramienta, con esa técnica, esas civilizaciones iban luego a atacar a Occidente, a las culturas fáusticas, hasta hacerla desaparecer, ¿no? Eh, este, y en eso incluye también, bueno, a Sudamérica. De hecho también la técnica está en todas partes, en Brasil, en Argentina, en México. No es un invento exclusivo de Occidente, o sea que, bueno, Occidente, según la visión que tiene Spengler, que es también la visión de Nietzsche, olvidó la profundidad de la vida y se quedó con lo utilitario, lo superficial, que es simplemente el uso de la técnica, esa fascinación por la técnica, y que le hace olvidar lo que es más sustancial del hombre. Eh, entonces, bueno, la cultura fáustica que es Occidente va a perecer por la técnica que se va a desarrollar en otros lugares del mundo. Esta es una idea que ya estaba también en la decadencia de Occidente. Eh, Desarrolla algunos conceptos interesantes. Bueno, de cultura fáustica es, como él llama, a la cultura occidental. Es una cultura que se agota, está más allá del bien y del mal, y está incentivada por su deseo de conquista, de territorio, de dominar, y que tiene un corto plazo, ¿no? Frente a otras culturas que tienen
otro tipo de caracterizaciones. O sea que la cultura fáustica es la cultura occidental nórdica que eh, que va a ser vencida por otras culturas de otro tipo de con otro tipo de características. El tacto fisionómico es un término que utiliza aquí también, habla de esto es el conocimiento que obtiene el hombre de una manera casi intuitiva, mágica o mística, digamos más que mágica, mística, porque bueno, es un pensador antirracionalista, antitécnica y anticientífico, ¿no? Eh, critica en este libro, por supuesto, la idea de progreso, esa idea de que ingenua de progreso, que similar a la crítica que hace, similar a la que hacían los marxistas, ¿no? O a los socialistas, como una idea, y a los liberales, como una idea, digamos, ingenua. Eh, bueno, el tacto fisionómico, luego tenemos el ideal de lo útil, que es el culto, el culto que comenzó en el siglo XIX y XX en la cultura fáustica en occidental hacia la técnica. Entonces utilizamos las cosas porque son útiles y perdemos profundidad. Luego desarrolla la idea de el ser humano como un animal de rapiña. Por eso bueno, la prosa de Spengler de este libro es bastante guerrera, es un culto a lo guerrero, a la territorialidad, el dominio del territorio, y también tiene un enfoque racista también en el buen sentido de la palabra, el descriptivo, ¿no? Es un enfoque racista, digamos, las culturas chocan unas contra otras y no hay posibilidad de cooperación, sino creo que hay en realidad es siempre una lucha por el dominio y el territorio. Eh, no existe la posibilidad del intercambio comercial y la globalización con medios pacíficos y el hombre cooperando para mejorar su calidad de vida. No existe eso para él, sino que bueno, son culturas eh, que unas no pueden casi comunicarse con las otras, y la técnica entonces es solamente una herramienta para el dominio. Él menciona que el hombre no es un mono, por eso acá vemos el lado antropológico, filosófico, de que el hombre no es un pariente cercano al mono, o sea, un herbívoro que está a la defensiva, porque el herbívoro está a la defensiva, sino que es un animal de rapiña. Pero lo que lo hizo un animal de rapiña es el uso de la técnica. Y él identifica técnica con diseñar tácticas, que es lo que hizo el hombre. Por ejemplo, el lenguaje ya es el diseño de una táctica y eso ya es una técnica de dominio. Eso convirtió al ser humano en un animal salvaje, que con tendencias a matar y a dominar, y lo equiparó entonces bueno, al tigre o al león. Incluso dentro de todos los animales de rapiña es el animal superior. No permite que haya ningún otro animal de rapiña al lado, ni ninguna otra especie eh, este, herbívora a su alrededor si él lo quiere, ¿no? O sea que este es el animal de rapiña, es el ser humano. O sea que no es un mono, no es un simple mono que se trepa a los árboles y escapa de los tigres, sino que es un animal asesino que, que transmite miedo, pavor en las demás especies y las conquista, igual que el animal de rapiña cuando mira fijo con los dos ojos a la presa. Esa es la capacidad del animal de rapiña. El hombre es así, pero por el diseño de su táctica y de su técnica. Luego, también dentro de su antropología filosófica habla de cómo la mano y el arma, esto es una visión muy interesante, la mano y el arma o la mano y herramienta van juntas. Él considera que la mano y la herramienta son dos cosas que
que no se pueden diferenciar una de la otra. La mano casi que hizo al hombre y lo convirtió en un animal de rapiña, y la herramienta es perfecta para la mano del hombre, como ninguna otra especie. Entonces el hombre, bueno, diseña una técnica aprendida, sofisticada, muy compleja, contrariamente al animal, que simplemente reproduce el panal durante siglos, hasta siglos y siglos, de la misma manera. Bueno, el hombre no es así, diseña tácticas, y bueno, y tiene el poder de la mano. Y acá, bueno, hace una comparación con el resto de los animales que utilizan el pico o u otro tipo de formas de tratar con los elementos mucho más precaria, ¿no? La mano del hombre es lo que hizo entonces que el hombre se convirtiera entonces en un animal de rapiña y un animal de dominio del territorio completo. Además le permitió la movilización libre. Esto no tiene por qué quedarse quieto en un lugar. Tiene una movilización libre, y lo vemos esto, que puede moverse hasta el cielo, hasta el agua y por encima del territorio, ¿no? O sea, domina todo el territorio. Eh, Así que eso también es interesante. Y luego realidad y profundidad. Acá contrasta lo que es el principio de realidad, que es la fascinación por la técnica, y, y por lo útil que busca la supervivencia. Y luego la profundidad, que es el hombre anterior a la decadencia, que es el hombre fáustico, eh, del siglo XVIII, XIX, XVIII, XVI, XVII. Se refiere a más bien la profundidad se refiere a la profundidad del hombre pretécnico, que todavía no estaba fascinado por la técnica ni por el desarrollo de las ideas liberales o marxistas, y de la modernización y del capitalismo, y por la idea de progreso. Se refiere a un tipo como Goethe, por ejemplo. Goethe sería el hombre de la mirada profunda de las cosas, que está también relacionado con el tacto fisionómico. Goethe tiene un tacto fisionómico y se detiene en la profundidad de la vida. En cambio, bueno, la realidad son los que viven en la superficialidad de las cosas y se fascinan por la técnica, por la utilidad que le encuentran. Luego habla de la naturaleza como vence al hombre, a cualquier intento del hombre por superarla. Pese a que el hombre esté en una lucha continua, completa contra la naturaleza, es esa lucha siempre lo va a llevar a la derrota, porque la naturaleza siempre va a vencerlo, y ahí justamente está la idea de las civilizaciones de crecimiento, maduración y decadencia. Las civilizaciones y las culturas son completamente frágiles contra la naturaleza, que va a ser eterna. Esto no tiene nada que ver con Carl Sagan, pero Carl Sagan sabe que la historia del cosmos es inconmensurable comparada con la vida de la cultura humana, ¿no? Que es simplemente un grano de arena tirado al aire. Es lo que ya sabe Spengler, y Spengler lo afirma a su modo, también lo dice de esta manera. Transmite la misma idea. La naturaleza vence porque el hombre es solamente un evento casi secundario en la historia de la vida. Y luego, bueno, la antropología filosófica es el enfoque que él hace en este libro, en el que, bueno, concluye que la cultura fáustica, la cultura occidental, va a ser destruida por las demás culturas que van a adoptar la misma técnica que el hombre occidental supo utilizar en el siglo XIX y XX. Se van a industrializar, van a desarrollar sus sistemas capitalistas y van a
ir contra la cultura occidental. Bueno, así que interesante todo de Spengler. Yo dejo este comentario acá para el que quiera, le haya interesado este libro.